Mi abuelo siempre me dijo que cuando se enojaba con mi abuela, se iba a su cosecha. Ellos vivían en un rancho. Mi abuelo Flavio lo había heredado y se encargaba de él desde joven. Estaban algo alejados de los demás pueblos, y además el trabajo y los hijos no había más que hacer. En ciertas ocasiones también se llevaba a sus niños al río. Le gustaba mucho jugar con ellos. Casi no discutía con su esposa, pero cuando lo hacía, él rápidamente tomaba su morral y se iba a su siembra a trabajar. Lo podía hacer a cualquier hora. Casi siempre estaba de regreso en casa antes de que la luz de día se terminara, pero en ciertas ocasiones la noche lo alcanzaba. Mi abuelo siempre fue un hombre muy perfeccionista. Quería que todo su trabajo quedara bien. Podía pasar horas haciendo algo hasta darse por satisfecho. Lo mismo pasaba con sus cultivos. Trabajaba tanto que ciertas veces no se daba cuenta de lo tarde que era. De cualquier forma conocía su territorio. Sabía que se encontraba solo y no le daba miedo. Una ocasión, comenta que estaba labrando la tierra. No era muy tarde. La luz aún se filtraba entre las hojas de los árboles a los alrededores. De repente, escuchó el resoplar de un caballo. Levantó la mirada. A los alrededores parecía no haber nadie. Pocos minutos después, lo percibió una vez más. Esta vez el animal estaba saliendo de entre los árboles frente a él. Era un caballo enorme. Mi abuelo lo describía como una bestia hermosa, de color negro profundo y con una melena abundante. Pensó que era un caballo salvaje, ya que no había muchos ranchos a los alrededores, y los que estaban se encontraban retirados. El animal observaba muy atento. Parecía que ni siquiera se movía. Mi abuelo continuó con sus pendientes. Seguía escuchando la respiración, pero cuando levantó una vez más la mirada, para su sorpresa ya no había nada. Esto le pareció extraño. Un animal de ese tamaño normalmente hacía mucho ruido al moverse. Lo buscó a los alrededores. Quería ver si lo podía llevar al rancho, pero no lo encontró. Poco después regresó a casa. La segunda vez que fue a la cosecha no volvió a verlo, pero sí escuchaba un relinchar a lo lejos. El eco de sonido rebotaba en los bosques que rodeaban el cultivo de mi abuelo, haciendo que sonara mucho más profundo. En una ocasión, mi abuela se puso un poco pesada con él. Empezaron a discutir y no estaba de humor para escucharla. Así que tomó sus cosas y se fue. No pensaba ir a su terreno porque realmente era tarde. En esa ocasión solo caminó por los alrededores. Aprovechó para cortar la hierba alta con su machete. Mientras lo hacía, pudo ver a lo lejos una silueta. Era un hombre arriba de un caballo. Esto despertó su curiosidad, ya que estaba en sus tierras. Además que parecía ser el mismo caballo que él había visto cerca de su cosecha. Lo percibió a lo lejos. Se desplazaba muy lentamente. No se acercaba, siempre estaba a la misma distancia. Su sombra se movía entre los troncos. Algo que pudo notar fue que aquel jinete lo estaba viendo. Podía apreciar su rostro volteado hacia él. Mi abuelo levantó la mano, haciendo una señal de saludo, pero aquel hombre no le respondió. De hecho, lo que hizo fue perderse entre los árboles. Esto comenzó a ponerlo nervioso, sobre todo porque no le gustaba la idea que alguien estuviese rondando sus tierras. Aún así, optó por no decirle nada a su familia. Seguramente no estaban al tanto y no quería inquietarlos. Poco a poco mi abuelo sentía como si lo siguieran. Él lo describía como una sensación incómoda, como si alguien lo estuviese viendo. Algunas veces podía escuchar cómo la vegetación se movía, como si un animal de 4 patas caminara cerca de él. Una tarde, se encontraba terminando su trabajo en el sembradío. La jornada había sido larga, estaba cansado. Aún le quedaba luz de día, pero sabía que para cuando llegara a casa, ésta se habría agotado. Escuchó cómo las ramas crujían. Esto llamó su atención. Buscó de dónde venía el sonido,
hasta que lo vi a lo lejos. Allá estaba el mismo jinete vestido de negro arriba de su caballo. Algo molesto, ya que pensaba que aquel hombre lo estaba siguiendo. Le gritó que qué buscaba, pero no le respondió. Su caballo comenzó a comer las plantas del suelo. De nuevo intentó que dijera algo, pero la silueta se mantenía callada. Se agachó y tomó una piedra del suelo. Apuntó directo al hombre en el caballo. Pensó que no podría llegarle, pero cuando la lanzó, le dio directamente en la cabeza. Lo que pasó después no lo vio venir. El jinete se bajó rápidamente del animal. En un solo movimiento ya estaba en el suelo. Lo hizo con mucha agilidad. Al instante comenzó a correr hacia él. El hombre avanzaba como un animal. Usaba sus manos y sus pies para moverse, como a 4 patas. Mi abuelo sintió que su cuerpo se descompuso. La forma en cómo se movía no era para nada normal. Era como si brincara y corriera al mismo tiempo. El bulto avanzaba hacia él a grandes pasos. Era de un color oscuro profundo, mucho más intenso que las sombras que lo rodeaban. Mi abuelo intentó moverse, pero parecía que sus piernas no respondían. Cuando por fin lo logró, se echó a correr. Aquel hombre ya estaba muy cerca de él. Se abrió paso entre los árboles, apartando las ramas con las manos. El abuelo corría lo más rápido que sus piernas se lo permitían. Volvió la mirada. Aquella cosa casi se arrastraba detrás de él. Continuaba siguiéndolo. Un hormigueo recorrió todo su cuerpo. El bulto era grande y la forma en cómo avanzaba lo aterraba. Brincaba a 4 patas, tenía el rostro levantado, viéndolo directamente. Su cuerpo lucía muy rígido y parecía que cada vez estaba más cerca. Mi abuelo gritó. Eso no podía ser una persona. Definitivamente era algo más. Sentía que de un momento a otro saltaría sobre su espalda y lo arrastraría con él. Escuchaba a pocos metros la respiración agitada, parecía la de un caballo. Comenzó a gritar que lo dejara en paz, que se fuera de sus tierras, no era bienvenido ahí. Las pisadas de aquella cosa estaban muy cerca, resonaban en todo el bosque. El abuelo corría cerro abajo. El camino era muy complicado, sentía que su cuerpo se iba hacia adelante, provocando poco después que cayera al suelo. Comenzó a rodar colina abajo, golpeándose en todas partes. Intentaba detenerse, pero seguía cayendo, hasta que se topó con el tronco de un árbol, chocando contra su pecho. Del miedo que tenía ni siquiera perdió el tiempo y como pudo continuó. Su pie dolía mucho, pero no le importó. Avanzó sin mirar atrás. Sabía que aquella cosa seguía detrás de él. Escuchaba cómo las ramas se rompían rápidamente a sus espaldas. Nunca en su vida había sentido ese tipo de horror. Estaba acorralado. Comenzó a llorar mientras seguía gritando. Sentía que su garganta dolía y sobre todo su pie. Había perdido uno de sus guaraches en el camino. Frente a él ya solo había oscuridad. Afortunadamente conocía sus tierras. Aún así no estaba muy seguro de dónde se encontraba. Rogaba a Dios por no perderse. Frente a él pudo ver la gran parota que no estaba muy lejos del rancho. Ya no le faltaba mucho. Cada paso era una punzada de dolor insoportable. Tenía que concentrarse en seguir corriendo y llegar a casa. Cuando mi abuela lo vio entrar al patio, rápidamente corrió a ayudarlo. El abuelo estaba todo sucio, parecía como si se hubiera revolcado en el lodo. Tenía muchas manchas rojas en la cara y la camisa rasgada. Le preguntó qué pasaba. El hombre solamente ordenó a todos que se metieran a la casa. Como pudo, cerró la puerta principal, la bloqueó con un pedazo de madera. Sus hijos estaban asustados, lo miraban sin entender qué pasaba. Él temblaba y ni siquiera podía hablar. Su esposa también lo miraba con miedo, todos estaban aterrados. Cuando por fin las cosas se calmaron, mi abuelo les contó todo lo que había pasado, la horrible cosa que lo había seguido. Su voz se quebraba, la luz de las velas brillaba en su rostro, tenía sus ojos llenos de lágrimas. Aquella noche fue un tormento para todos. Los niños lograron dormirse, pero la pareja se quedó en vela hasta que amaneció.
Fue la primera vez en todos sus años de casados que mi abuela vio a su esposo así. En la noche temblaba, miraba para todos lados, como si alguien fuese a salir de las sombras. Ya con la luz de día y sintiéndose más seguros, dieron un pequeño recorrido a los alrededores. No se alejaron mucho, solo en la propiedad principal. No encontraron nada, ni al caballo ni al jinete. La abuela tenía una botella con agua bendita, la cual comenzaron a tomar en cada comida. Ella creía que era la mejor manera para proteger el cuerpo y el alma. Esto calmó un poco a la familia. Les tranquilizaba la idea de que se estaban protegiendo. Aún así hubo toque de queda. Nadie salía del rancho después de cierta hora. Y cuando alguien se alejaba más de lo permitido, siempre llevaba una pequeña cruz de madera que tenían en la casa junto a la puerta. Uno de sus niños comenzó a tener pesadillas. Él decía que había un hombre de negro que lo llamaba. Estaba en el bosque y se lo quería llevar. El pequeño tenía mucho miedo de estar solo. Siempre decía lo mismo, que el hombre de negro estaba cerca. En otra ocasión, estando con uno de sus hijos más grandes en el bosque, volvió a escuchar la respiración pesada de un caballo. Rápidamente supo de quién se trataba. Le ordenó al muchacho que no se apartara de él y que regresaran a la casa. Cuando estuvieron cerca del rancho, le preguntó si también había escuchado al caballo. Su hijo con miedo respondió que sí. Otra cosa a la que no le encontraban explicación fue que los animales no se alejaban del rancho. Esto no era para nada normal, ya que el ganado se extendía por toda la propiedad. Andaban libremente de un lado a otro. Pero en ese periodo no fue así. De hecho, se amontonaban en el mismo lugar, como si le tuvieran miedo a algo. Era muy común que por las mañanas mi abuelo se levantara para ordeñar y las viera todas cerca de la puerta del corral. Tenía la impresión de que de cierta manera los animales estaban nerviosos. Nunca supieron qué fue aquella cosa. Así como llegó, se fue. Sin embargo, algo dentro del abuelo le decía que aquello no podía ser nada bueno. Era maligno. Recuerda la forma en cómo se movía, corriendo detrás de él como un animal. Su respiración, su cuerpo, nunca en su vida había visto nada así. Sencillamente se sentía mal. Para mi abuelo era una criatura sacada de lo profundo de la tierra. Continuamos. Mi nombre es Calixto. Soy el mayor de 8 hermanos. Viví toda la vida en la parte alta de la sierra. Incluso hasta el día de hoy tengo mi ranchito, que ahora administra uno de mis hijos. La historia que les quiero contar me ocurrió muchos años atrás, en el rancho de mis papás. En mi región se acostumbraba que la familia tuviera sus tierras en la misma zona, ya que mis abuelitos eran hacendados. Las casas de mis tíos rodeaban la de mis papás. Aún así se encontraban retiradas, alrededor de 40 minutos a 1 hora andando entre los bosques de los cerros de la sierra. Esto para nosotros era normal, caminar por mucho tiempo para poder ver a nuestros primos y poder jugar con ellos. A mí me gustaba. Incluso en muchas ocasiones decidía tomar caminos nuevos y hacer más interesante mi recorrido. Papá siempre me decía que no lo hiciera, ya que podía ser peligroso. Si me pasaba algo o me picaba algún insecto, sería complicado que me encontraran rápido. Le respondía que no se preocupara. A mis 15 años, me creía lo suficientemente grande como para que algo me pasara. Una tarde, mi madre me pidió llevarle unas cosas a mi tía. Ella vivía al otro lado del cerro, como a 1 hora a pie de nuestra propiedad. Me sugirió hacerlo al día siguiente por la mañana. Yo pensé en llevárselo de una vez. Aún no era tan tarde. Creí que el tiempo era suficiente para ir e incluso quedarme un rato con mis primos. No quise que ninguno de mis hermanos me acompañara. Preferí irme solo y descansar un poco de ellos. Salí del rancho poco rato después. Llevaba la canasta en mis manos. Esa tarde había niebla a los alrededores. Esta cubría los árboles que me rodeaban. Me gustaba mucho ese clima. No sé por qué, pero por alguna razón me relajaba.
Los sonidos de los animales alrededor eran agradables. Frente a mí el camino se extendía en una línea blanca, marcada por las pisadas de otras personas. Yo iba arrancando las ramas de las plantas que estaban a los costados. Empecé a subir el cerro. Me eché la canasta a los hombros porque la mano se me estaba entumiendo. Llevaba la vista hacia el suelo. Levanté el rostro porque me pareció percibir un movimiento frente a mí. Había una mujer dándome la espalda. Caminaba a pocos metros adelante. Esto me tomó por sorpresa. Hace un momento me encontraba solo. La silueta tenía el pelo oscuro, el cual sobresalía contra el contraste de su vestido blanco. Era parecido al que usaba mi mamá y mis hermanas para dormir. Noté que tenía los hombros caídos y su cabeza dirigida hacia el suelo. Seguí caminando. La mujer avanzaba lento, así que pronto logré alcanzarla. Llevaba una pequeña canasta sostenida entre sus manos frente a ella. Estando a su lado, intenté verle el rostro, pero su cabello lo cubría. «Buenas tardes», dije lo suficientemente alto para que me escuchara, pero ella no respondió. Tenía la duda de saber quién era. Debía de ser alguien de mi familia. Nunca había visto a otras personas caminar por ese rumbo. De repente se detuvo. Se acercó a uno de los árboles y agarró una de las ramas. Parecía estar buscando algo. Incluso dejó su canasta en el suelo y empezó a arrancar las hojas. Me paré unos metros adelante. La llamé de nuevo. Ella sencillamente me ignoró. Se encontraba frente a mí, rodeada de niebla. De repente comencé a sentir una presión en el estómago. Después un hormigueo que me subió por el vientre. Esa sensación no me gustaba. Decidí continuar avanzando. Volví la mirada para ver a la muchacha una última vez. Se quedó atrás, perdiéndose entre la niebla del bosque. Llegué casi a la cima del cerro. Después comencé el descenso. Me encontraba a medio camino. Momentos más tarde, escuché un ruido extraño detrás de mí. Volví el rostro. Ahí estaba de nuevo esa mujer. Di un brinco de susto. Su presencia me tomó por sorpresa. Ella llevaba una rama seca de árbol en una de sus manos. Venía haciendo una línea en el suelo, provocando que las hojas secas emitieran un sonido peculiar. Comencé a sentirme muy incómodo. Podía jurar que se había quedado atrás hace varios minutos. No entendía cómo se había movido tan rápido. «Buenas tardes», le dije una vez más, pero de nuevo no obtuve una respuesta de vuelta. Pude ver sus manos a más detalle. Sus dedos eran largos, sus brazos muy delgados. Me paré y ella también lo hizo. Comenzó a azotar la rama contra el piso. Esto me agitó. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Era como si de cierta manera me estuviera apurando. Seguí caminando cuesta abajo. En ese momento pude escucharla justo detrás de mí. El ruido que venía haciendo con la rama se acercaba cada vez más. Sentí un nudo en mi garganta. De un momento a otro estuvo a mi lado. Giré el rostro hacia ella. Su cara seguía cubierta por sus mechones. Acercó la punta del palo hacia mis pies, dibujando una línea entre nosotros mientras avanzábamos. Levanté un poco más la mirada hacia su vestido. Sus pies no estaban tocando el suelo. Juro que fue como si mi corazón dejara de latir de un segundo a otro. Di una bocanada de aire y giré el rostro. ¿Qué era eso? Estaba flotando en el aire, no podía ser posible. Sentía que mis piernas no respondían. Como pude intenté avanzar. Mis brazos temblaban, haciendo que la canasta en mis hombros casi cayera. El camino cuesta abajo se abría delante de mí, hasta donde la neblina me dejaba ver. Aún podía percibir el bulto a mi lado, desplazándose a un costado. Los segundos se me hicieron eternos. Mi corazón casi salía de mi pecho. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Los vellos de mi cuerpo estaban erizados. Intenté cerrar uno de mis ojos. De esta manera mi campo visual era más reducido, lo que me permitió dejarla de ver. A lo lejos podía distinguir el rancho de mi tía. Sentí que poco a poco el aire regresó a mis pulmones.
Delante mío su perro apareció y comenzó a ladrarme. Nunca me había sentido más aliviado en mi vida. Con miedo abrí mi ojo derecho. A mi lado solo había árboles, la mujer había desaparecido. Como pude me eché a correr. Casi tiro la canasta, pero no me importó. El perro corrió detrás de mí hasta que entré a la casa de mi tía. Ella estaba en la cocina, salió precipitada preguntando qué pasaba. Supongo que se asustó al escuchar mis pisadas apresuradas. Me tomé mi tiempo para responder. Veía en dirección al camino por donde venía hace algunos segundos. Solamente había niebla, nadie estaba detrás de mí. Explicar lo que me había pasado era complicado. ¿Cómo se lo dices a alguien si incluso para ti es difícil de creer? Mi prima también estaba ahí, ambas me escucharon atentas. Me miraban con los ojos muy abiertos. Mientras les contaba todo lo que me pasó, sentí como mi garganta se secaba. Incluso los vellos de mis brazos volvieron a erizarse. Mi cuerpo se estremeció de tan solo pensar en lo que había visto. Mi tía me pidió que me calmara. Supongo que fue por mi cara de susto. Me dio algo de agua y me persinó para que me tranquilizara. Cuando llegó su esposo con mis primos, les platicó todo. Afortunadamente la familia me creyó, estaban asustados. Realmente agradecí que confiaran en mí, porque temía que me tacharan de mentiroso. Tenía mucho miedo de regresar solo a casa. Mi tío me tuvo que acompañar, no me quería despegar de él. Miraba para todos lados, buscando a aquella mujer entre los árboles, con miedo a que de un momento a otro apareciera a nuestro costado. Afortunadamente no pasó. Cuando llegamos a casa, mis papás se sorprendieron de ver a mi tío ahí. Yo les expliqué la situación. Les hablé de la mujer que había visto, la terrorífica experiencia que había pasado. Pasó mucho tiempo para que volviera a caminar solo por aquellos senderos. La idea de ver a esa chica de blanco me horrorizaba. Mis hermanos de repente bromeaban conmigo. Agarraban una rama de árbol seca y la tallaban en el suelo. Ese ruido me alteraba mucho y me ponía muy incómodo. Tiempo después me enteré que no fui el único que fue testigo de algo así. A decir verdad, tiempo atrás también uno de mis tíos lo experimentó. Platicaba que había una mujer, nunca le vio la cara, pero tenía su piel blanca, muy pálida. Me aseguraba que sus pies no tocaban el suelo. La había visto a la distancia, cerca de su cosecha, pero aún así distinguió la forma en cómo se movía. Era evidente que no caminaba. Era como si simplemente su cuerpo se desplazara. El perro corrió detrás de ella. El animal sabía que algo no estaba bien. Pasó poco tiempo para que regresara llorando con su dueño. Mi tío no quiso acercarse más. Su cuerpo se puso a la defensiva y todos sus sentidos le gritaban que saliera corriendo de ahí. No sé qué haya sido eso. Muchos en mi familia creen que pudo haberse tratado de una bruja, o incluso algo más oscuro. No sé qué quería de mí aquella tarde, pero el susto que me metió lo recordaré toda la vida. Creo en lo paranormal por lo que he vivido, y honestamente se siente horrible. Es una sensación que no se puede explicar, una contradicción donde tu mente busca darle una explicación y tu cuerpo solo quiere escapar. Continuamos. Mi abuelo siempre decía que si no robaste mango de árbol ajeno, entonces no tuviste infancia. La historia que les quiero contar en esta ocasión no me ocurrió a mí, sino a él, a mi abuelo, que en paz descanse. Su nombre era Joaquín. Vivía en el mismo pueblo en el que yo vivo ahora, pero en ese entonces el lugar estaba mucho menos desarrollado, claro está. Este relato estará narrado en primera persona, así les será mucho más fácil seguir el hilo de la historia. Crecí en un pueblo en el sur de México. Mi familia no era muy grande, era una de las más pequeñas de la comunidad, ya que solo tenía una hermana. Aún así, tenía muchos primos por parte de mi mamá, quien había crecido en la sierra. Se podía decir que nunca me faltaba con quien hacer travesuras.
Algo que nos gustaba mucho hacer era agarrar fruta de los árboles del pueblo. Esto evidentemente dependía de la temporada. En algunas ocasiones eran guayabas, en otras eran ciruelas. Había una huerta a las afueras de la comunidad. En temporada de mangos, esta daba los más grandes y dulces. Yo se los llevaba a mi madre para que nos hiciera agua fresca para la comida. Mamá me preguntaba de dónde los había sacado, pero yo nunca le decía la verdad, porque sabía que me iba a regañar. La historia que les voy a contar acontece una de esas tardes. Andaba con uno de mis primos. Nos paseábamos en el pueblo. Éramos jóvenes aún y no íbamos a la escuela, algo muy común en mi época. Mi primo Alberto me sugirió que fuéramos por unos mangos a la huerta de don Sabino. Yo le respondí que era muy tarde, pero él insistió, intentando insinuar que tenía miedo. Es que a mi mamá no le gusta que ande por esos rumbos tan noche. Traté de justificarme, pero no sirvió de nada. Después de algunos minutos, emprendimos camino. Hicimos una parada en la casa de mi primo que estaba de paso. Él tomó 2 bolsas, una para cada quien, en las cuales estábamos planeando llevar la fruta. Como era común entre nosotros, comenzamos a echar unas carreritas para ver quién llegaba más rápido. Él me ganó por unos segundos de diferencia. Al estar frente a la huerta, pasamos la cerca que rodeaba el terreno. Esta era de alambre de púas. Lo hicimos con mucho cuidado para no rasparnos en el intento. La tarde ya había casi caído por completo. La única luz de día que teníamos era el reflejo de los últimos rayos de sol entre las hojas. Había mangos por todos lados. De hecho, los árboles estaban repletos. Y los que son de pueblo no me dejarán mentir. No sé por qué siempre terminamos subiéndonos hasta la rama más alta del tronco. En mi defensa, creía que ese era el lugar donde podíamos encontrar los mangos más jugosos y dulces. Comencé a escalar lo más que pude. Las ramas eran muy gruesas, incluso podía caminar sobre ellas. Tenía la bolsa que me dio mi primo ganchada a un costado. Buscaba la fruta que estuviera más madura y procedí a cortarla. Me encontraba en las ramas bajas de uno de los árboles, cuando escuché que las hojas comenzaron a moverse un poco más arriba. Levanté la mirada. Pude distinguir un bulto a poca distancia. Parecía ser una persona, tal vez un niño. Supuse que era menor que yo por su estatura. No le podía ver el rostro porque estaba agachado en una rama dándome la espalda. En una de mis travesuras se me ocurrió brincar en el árbol, esto más que nada para asustarlo. El niño volteó a verme. Su mirada rápidamente me hizo sentir muy incómodo. Las proporciones de su cara eran extrañas. Aún entre las sombras, sus rasgos sobresalían. Su boca era muy grande para su rostro. Sus labios se extendían hasta casi tocar sus orejas. Me quedé helado. Se me acercó rápidamente. Se movía con mucha agilidad entre las ramas. Lo pude ver a más detalle. Lucía como una persona de edad avanzada. No concordaba con su estatura. De nuevo, su boca me tenía sorprendido. Era enorme. Casi me caigo del árbol. Él se dio cuenta de mi reacción y me sonrió. Pude ver sus dientes. Estaban deformes. De hecho, sobresalían de sus labios y tenían un color extraño. Tenía un brillo peculiar en los ojos. Sentí que estaba a punto de echarse sobre mí. Quería gritarle a mi primo, pero las palabras no salían. Estaba aterrado. Había algo en ese hombre que no estaba bien. Me miraba con los ojos muy abiertos. Ni siquiera parecía parpadear. En un abrir y cerrar de ojos, me rodeó con sus brazos. Se pegó a mi cuerpo y comenzó a morderme. Lo empujé con mis manos, pero él tenía mucha más fuerza y no se movía. Después respondí con los puños. Sentía como sus dientes se me clavaban a la altura de mi pecho. Perdí el equilibrio y me caí del árbol. Mi espalda se golpeó contra el suelo. Comencé a gritar del dolor. Arriba de mí podía ver cómo aquella cosa estaba asomada en la rama.
Me seguía sonriendo. Mi primo rápidamente se me acercó. Intentó ayudarme, pero me dolía horrible el brazo. Alberto me dijo que iría a buscar a mi padre. Yo le grité que no me dejara, no me quería quedar ahí solo con esa cosa. Las punzadas de dolor eran horribles. Aún podía moverme, así que caminé a su lado. No le dije nada a mi primo hasta que salimos de la huerta. Yo miraba nervioso hacia atrás. Ya no podía ver esa cosa, aún así seguía pensando que me observaba entre las ramas. Poco después comencé a llorar. El brazo me lastimaba mucho, tenía miedo de habérmelo roto. Alberto me preguntaba una y otra vez cómo me había caído. Yo miraba para todos lados, temía de que aquel hombre nos estuviera siguiendo. Alguien me empujó, dije en tono bajo. Había alguien conmigo en el árbol, Alberto, decía mientras seguía llorando. Pero mi primo parecía no creerme. Él me decía que solamente me vio a mí. Me encontraba solo. No le pude explicar más porque no aguantaba el dolor. El camino a casa se me hizo eterno. Las lágrimas cayeron por mi cara casi todo el trayecto. Cuando llegué, mis papás me regañaron. Mi padre le tuvo que pedir su carro a un amigo para poder llevarme a un doctor en una comunidad vecina. Al día siguiente, cuando estuve más tranquilo, les hablé de lo que había visto. Aquel niño ganchado en los árboles. Afortunadamente mis papás me creyeron. Esto porque vieron las marcas de los dientes en mi piel. Estaban por todo mi pecho y mi vientre. Incluso algunas eran ligeramente profundas. No sabíamos de dónde había salido aquella cosa, pero su recuerdo me atormentó por varios días. Incluso estando en el doctor creía verlo. No sé si eran los nervios o realmente me estaba siguiendo, pero en las noches, cuando las luces estaban apagadas, sentía que me sonreía entre las sombras. En una ocasión me desperté en la madrugada. Mi madre había dejado la luz de la cocina encendida. En mi casa no había puertas en las habitaciones. De hecho, estas estaban tapadas con un tubo de hierro donde mamá colocaba las cortinas. Fue ahí donde lo vi. Aquella cosa se estaba columpiando. Me estaba observando mostrando sus dientes. Su boca era enorme. Comenzó a burlarse de mí. Notaba que hacía gestos mientras me seguía sonriendo. Yo le gritaba que se fuera, que me dejara en paz. Estaba ardiendo en calentura. Sudaba a mares y sentía que me iba a desmayar. Mi madre entró corriendo a través de las cortinas. Cuando encendió la luz del cuarto, ya no había nadie. Poco después me llevó con una señora que curaba de espanto. Ella me dio masajes en la cabeza con un huevo, mientras decía unas oraciones que nunca había escuchado. No sé si lo que vi haya sido lo que comúnmente se conocen como chaneques. Aquella cosa era aterradora. Su cuerpo no correspondía para nada a su cara, y ese brillo en sus ojos no estaba bien. Conforme fui creciendo, conocí a más gente que se había encontrado con esas famosas criaturas. Aquellas personas pequeñas con cara de anciano. Según una de mis tías, ellos te invitan a jugar, son muy traviesos. Y cuando te tienen, te pierden en el bosque. Les juro que lo que vi esa tarde no parecía querer jugar conmigo. De hecho, era todo lo contrario. Sentía que me quería hacer daño. La forma en cómo me miraba, cómo se echó sobre mí. Sabía que si me hubiese encontrado solo, seguiría atacándome. Ni siquiera lo quiero pensar. Jamás volví a entrar a esa huerta. Incluso las pocas veces que llegué a pasar por ahí, me sentí observado. Lo primero que hacía era desviar la mirada. No quería para nada del mundo volver a verlo. Este relato fue muy famoso en la familia. De hecho, incluso existen rumores alrededor de ese lugar. Varias personas que suelen ir a correr o caminar para esos rumbos dicen que en ciertas ocasiones les tiran piedras o escuchan risas de niños que provienen de entre las ramas. Yo en lo personal no me acerco para allá. Me da miedo encontrarme con algunas de esas criaturas.
Si los videos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Javier. Tengo 58 años. Y mi relato acontece varios años atrás, cuando era un adolescente. Siempre he sido de pueblo. Cuando era más joven vivía en un rancho de la sierra. Pero cuando conocí a mi ahora esposa, me mudé con ella. Al principio trabajaba con mi suegro. Él se dedicaba a construir casas, pero honestamente era algo complicado. Vamos a decir que ambos teníamos humores diferentes, y de cierta manera chocábamos al momento de estar juntos. Además, ya vivíamos en la misma casa y teníamos que convivir todo el día. No me malinterpreten, teníamos buena relación, solamente que estar mucho tiempo con él no era lo mío. Agradezco todo el apoyo que nos dieron desde el comienzo, pero honestamente, el Señor tenía una forma un poco especial de decir las cosas, y a la única persona a quien le permití que me levantara la voz fue a mi padre. Por esta razón decidí buscar otro trabajo. De hecho, me rentaba como ayudante. Hacía muchas cosas, era multiusos como me decía mi esposa. Aún me faltaba mucho, pero yo quería ahorrar para una casita donde pudiera moverme con ella. Ese era mi sueño. Ya había hablado con mis padres, ellos me ayudarían con el terreno. Aún así me faltaban los materiales y la mano de obra. Poco a poco fui conociendo a varias personas del pueblo. Se podía decir que tenía una buena reputación. La gente me recomendaba, siempre tenía trabajo. Esta vez me quiero centrar en uno en específico. Cuando estuve limpiando un terreno a las afueras del pueblo, no diré el nombre del dueño por cuestiones de discreción, pero le vamos a llamar Enrique. Digamos que el señor tenía dinero. Además de eso, era muy buena gente. Por eso a las personas les gustaba trabajar para él. Me pidió que lo ayudara a sacar las hierbas de su propiedad, la cual estaba rodeada de huertas. Quería empezar a cultivar también ahí, pero primero necesitaba limpiarlo. Empecé lo más pronto que pude. Pensé que no me llevaría mucho tiempo, pero cuando llegué la primera vez, me di cuenta de que me tomaría varios días para terminar. Era enorme y parecía llevar ya mucho tiempo abandonado. Enrique me dijo que no tenía prisa. Esto me permitió continuar con otros trabajos que tenía pendientes. Por la mañana me dedicaba a otras cosas y por la tarde-noche me iba a su terreno. El lugar tenía varios árboles, los cuales estaban dispersos por toda la propiedad. Intenté arrancar todas las plantas secas que pude. Esto me dejó muy cansado. Mi primera jornada había terminado y la única cosa que quería era acostarme en la cama y dormir. Acomodé mis herramientas y me dirigí a la salida de la propiedad. Ya no había luz de día. Iluminaba mi camino con una pequeña lámpara que me dio mi esposa. Estaba a punto de cerrar la puerta de madera cuando escuché como si golpearan unas cadenas. Levanté la mirada. De nuevo, el sonido se percibió a lo lejos. Esta vez fue mucho más claro. Era como si las arrastraran. Miré para todos lados. Intenté iluminar con mi lámpara, pero la intensidad era muy débil. Solo había árboles a lo lejos. Pensé que podía ser algún animal, así que lo dejé pasar. Emprendí mi camino de regreso. Mi casa estaba como a 40 minutos a pie, y casi la mitad del trayecto era solamente huertas solitarias, lo cual no me ayudó, me puso muy nervioso. Tenía un cosquilleo en la nuca que me provocaba cierta incomodidad. La noche estaba fresca. Con la lámpara en la mano, iluminaba la ruta frente a mí. Intenté no mirar hacia los lados. Las sombras dibujaban siluetas que me inquietaban. El segundo día me dije que no me quedaría tan tarde. La luz del sol se me estaba agotando. Me estaba terminando de amontonar todo lo que había arrancado en una esquina. En eso, un sonido llamó mi atención. De nuevo era como si unas cadenas se arrastraran a lo lejos. Busqué a mis alrededores, tratando de identificar de dónde venía el sonido.
Entre los árboles pude distinguir un movimiento. Era como una silueta que caminaba al fondo, a varios metros de distancia. Parecía ser una persona, pero no podía ver bien. Me di cuenta que llevaba puesto un sombrero de palma. Tal vez era un hombre. Algo que llamó mi atención fue que mientras él se movía, el sonido de las cadenas se hacía más notorio, como si fuese él quien lo provocara. Levanté la voz para llamarlo y ver si obtenía alguna respuesta, pero aquel hombre solo siguió de largo, perdiéndose al fondo entre los árboles. Creí que era otro campesino que tal vez había venido a ver su cosecha. Tal vez estaba buscando alguna res de su ganado que se había perdido. Aunque el hecho de que no me respondiera el saludo me extrañó. Era un pueblo pequeño y todos lo hacen. No le di más vueltas al asunto y regresé a casa. A mi tercer día en ese terreno me di cuenta de que algo no estaba bien. El ambiente se sentía diferente. Lo describía como más pesado e incluso frío. El día estaba nublado, había mucha menos luz de lo habitual. Las nubes en el cielo eran oscuras. No faltaba mucho para que comenzara a llover. Pensé que lo mejor era irme temprano. Tomé mi morral y caminé de regreso a casa. No habían pasado ni 2 minutos de haber dejado la huerta, cuando escuché una vez más el sonido de las cadenas. Esta vez era mucho más sutil, venía detrás mío. Volví el rostro para ver qué lo provocaba. Ahí estaba el mismo hombre, caminando a varios metros de distancia. Una vez más con el sombrero de palma puesto y con una camisa de botones algo gastada. No me detuve, continué caminando. El sonido de las cadenas arrastrándose me ponía nervioso. No entendía por qué el hombre no las levantaba. De nuevo volteé a verlo. Esta vez parecía mucho más cerca que antes. Intenté verle la cara, pero su sombrero no me lo permitía. Su rostro estaba cubierto por una sombra. De hecho, las cadenas estaban colgando de sus manos. No sabía si las estaba sosteniendo o las llevaba puestas. Estas eran gruesas y lucían pesadas. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero el hombre no respondió. Simplemente alentó su paso, hasta el punto de detenerse por completo. Me le quedé viendo por unos instantes. Ninguno de los dos dijo nada. Al ver que no se movía, continué con mi camino. La sombra se quedó atrás. Veía hacia mi dirección, mientras yo me perdía en el sendero. Esa noche durante la cena, le platiqué a mi esposa lo que había pasado. Ella pensaba lo mismo que yo, que podía tratarse de algún hombre del pueblo que iba a ver sus cosechas. Pero por alguna razón eso no me convencía. Mi mujer me dijo que no me preocupara. Aún así, esa noche me acosté pensando en eso. Ya no me faltaba mucho para terminar de limpiar. Eran mis últimos días. Me encontraba cortando con el machete la hierba alta, para después terminar arrancándola. Me sentía intranquilo. De hecho, por alguna razón esperaba escuchar aquellas cadenas. Quería ver de nuevo a ese hombre. Tenía muchas preguntas. Estuve volteando para todos lados durante toda la tarde, pero no hubo señales. Algo desanimado me preparé para irme. Cuando estaba por dar media vuelta, lo vi. Estaba a pocos metros de mí, cerca de uno de los árboles dentro del terreno. Mi cuerpo se tensó por completo. Le di las buenas tardes. El hombre pareció responder algo, pero no logré entender lo que decía. Me acerqué un poco. Pude ver los eslabones en sus brazos. Le pregunté si necesitaba algo. Él hablaba entre dientes y yo no podía entender. Miré su cara. Aún entre las sombras noté sus ojos caídos, apagados. Su piel era morena, tenía unas manchas ligeramente moradas. Su sombrero estaba desgastado, al igual que el pantalón y la camisa que llevaba puesta. Le quedaban grandes. Su cara no me sonaba para nada. No creía haberlo visto antes. Las cadenas que arrastraba parecían pesadas. De hecho, sus manos tenían ciertas líneas negras dibujadas en ellas. ¿Por qué no te las quitas?, le dije mientras señalaba sus brazos.
pero el hombre solamente me observaba. Había algo en sus ojos que se sentía extraño. Pensé que tal vez no hablaba español, ya que últimamente había llegado mucha gente que hablaba otros dialectos al pueblo. Podía ser uno de ellos. Me acerqué y tomé el eslabón entre mis manos. La cadena simplemente cayó al suelo. Ni siquiera parecía estar amarrada. Me eché hacia atrás, sorprendido. El hombre me seguía mirando. Hice lo mismo con la otra. De la misma manera, esta solamente resbaló de su muñeca y sonó cuando cayó al suelo. Sus manos estaban lastimadas, sus uñas llenas de tierra. Fue ahí donde confirmé lo que sospechaba. Él no era una persona, era un alma en pena. Lo supe desde la última vez que lo vi, la vez que se quedó parado a la mitad de la carretera, sin poder seguir avanzando. Era como si de cierta manera estuviera atrapado en ese lugar. No mentiré, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No entendía qué era lo que lo retenía ahí, pero ya era libre. Las cadenas habían caído al suelo. Él me miró por unos segundos, se dio media vuelta y simplemente siguió caminando. Se alejó a paso lento mientras se perdía entre los árboles colina abajo. Nunca supe quién era, tampoco cuánto tiempo tenía atrapado ahí, pero esperaba de todo corazón que pudiera encontrar el camino hacia la luz. Desde aquella ocasión no volví a verlo. De hecho, el lugar se sentía más tranquilo, como si la energía se hubiese limpiado. No hablé del tema con nadie por varios días, hasta que mi esposa me preguntó en una ocasión cuando estábamos acostados. ¿Qué pasó con el hombre del que me platicaste?, me dijo mientras tenía su rostro frente a mí. Se fue caminando entre los árboles, respondí algo serio. Le expliqué todo lo que creí que había pasado esa noche. Ya de grande, me sigo acordando de ese señor. La forma en cómo me miraba, cansado, con los ojos caídos y sus manos arrastrando esas pesadas cadenas. Ahora uso esa historia para asustar a mis nietos cuando se portan mal. Les cuento acerca de aquel hombre, añadiendo que si no obedecen, vendrá en la noche para asustarlos. Me encanta ver sus caritas de miedo. Después los abrazo para que se tranquilicen. Realmente espero que esa alma esté descansando en paz y que por fin se haya reunido con sus seres queridos. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Aurora. En esta ocasión les quiero contar algo que me ocurrió años atrás. Actualmente tengo 60 años. Vivo con mi hija en una ciudad, pero cuando era joven pasé toda mi infancia en un pueblo. Mi mamá me dejó viviendo con una tía durante un tiempo. Esto para mí fue algo difícil, ya que ella era una mujer un poco enojona. Recuerdo que siempre estaba de mal humor y nada le parecía. A mí esto me estresaba, ya que en mis tiempos no había mucho que pudieras hacer más que obedecer. Mi madre siempre me dijo que me portara bien, y yo lo intentaba, pero para ella nunca fue suficiente. Incluso me tenía controlada las veces que yo podía salir de la casa, algo que hoy en día puede llegar a ser impensable para muchas. Dejando eso de lado, me quiero centrar en lo que me ocurrió en ese periodo. Se podría decir que la casa de mi tía se sentía algo extraña. A ella le gustaba coleccionar cosas antiguas, y al vivir sola las tenía por todos lados. Esto no ayudaba mucho, le daba un toque un poco más oscuro al lugar. Desde pequeña siempre fui un poco sensible, así lo vamos a llamar. Me di cuenta de que había cosas que solo yo podía ver. Mamá me decía que cuando era una bebé solía quedarme despierta por mucho rato, viendo hacia las esquinas de la casa. Me reía sola y comenzaba a saludar a la nada. Ella pensó que con bautizarme todo eso se iba a calmar, pero pasó lo contrario. Conforme fui creciendo, todo se volvió más extraño. Mi madre argumentaba que me la pasaba jugando con niños imaginarios. Incluso cuando comencé a hablar se los describía. Esto a ella le aterraba. Esa fue una de las razones por las que nunca falté a la misa. Mi mamá siempre me llevaba con ella. Supongo que tal vez pensó que yo tenía algo malo en mí.
Volviendo a la casa de mi tía, uno de los primeros recuerdos extraños que tengo en ese lugar ocurrió pocas semanas después de haber llegado. A mí me gustaba mucho hacer coronas y pulseras con unas flores. Estas crecían en un jardín no muy lejos de la casa. Recuerdo que estas flores en el pueblo las llamaban huele de noche. Siempre intentaba escaparme para ir a buscarlas y así pasar la tarde haciendo accesorios de todos los tamaños. Una mañana que me desperté, en una mesita de noche que tenía, me amaneció una pulsera hecha con estas flores. Al principio pensé que había sido yo quien la dejó ahí, así que no les presté atención. Pero al día siguiente fue lo mismo. Esta vez me dejaron un collar. Dudaba mucho que fuera mi tía, ya que siempre me decía que no le gustaba que le ensuciara la casa. Pero ella y yo éramos las únicas que vivíamos ahí. No podía ser nadie más. No voy a negar que comencé a tener miedo, aunque creía que si lo ignoraba, dejaría de ocurrir. Esto no fue así. Todas las mañanas cuando me levantaba, una pulsera o un collar amanecían a mi lado. Mi tía siempre me decía que tenía que dormir con la puerta abierta, pero una noche en específico decidí cerrarla. Lo hice intentando hacer el menor ruido posible. Creía que si lo hacía, dejarían de entrar a mi habitación a dejarme las flores. Me acosté y a los pocos minutos me quedé dormida. En la madrugada me desperté. Había escuchado un golpe. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Lentamente me puse de pie y me acerqué. Tenía miedo, pero creía que podía ser mi tía. Lo más probable es que iba a regañarme por haber cerrado. Giraban la manija de un lado a otro. Con miedo abrí, solo para darme cuenta que del otro lado no había nadie. Me asomé por un costado. El resto de la casa estaba en sombras. No tenía ni idea de quién pudo intentar entrar. Dejé la puerta abierta y volví a acostarme, pero la oscuridad del exterior no me dejaba dormir. Me paré de nuevo y la cerré. Me dije que me levantaría temprano por la mañana para que mi tía no se diera cuenta. En cierta ocasión, estaba sentada en la mecedora que se encontraba en la cocina. Mi tía me puso a buscar las piedritas que venían en los frijoles. Me encontraba sola. Ella me avisó que llegaría más tarde. Tenía mi atención en mis manos, concentrada en lo que estaba haciendo. De repente percibí por el rabillo del ojo algo que se movía frente a mí. Al levantar la vista, logré ver una silueta caminando en la habitación de mi tía. Esto llamó mi atención. No creía que ella hubiera regresado tan rápido. La llamé y al no tener respuesta me acerqué a su cuarto. Cuando entré me quedé fría. Había una muchacha parada en una esquina. Sentí que mi corazón se detuvo. La mujer tenía la piel muy pálida. Estaba sentada en el tocador de mi tía. Parecía buscar algo en su joyero. Ella giró su rostro a mí, pero no alcancé a verla. Rápidamente me escondí detrás de la puerta. Como pude salí de ahí y me dirigí al jardín. Aquella mujer tenía algo extraño. La forma en cómo estaba sentada en el tocador no era normal. Estaba de cierta manera torcida. Con miedo volví a la casa. Lentamente me acerqué al cuarto. De nuevo asomé la cabeza, pero ya no había nadie. El lugar estaba completamente solo. Me dije que tal vez lo había imaginado, así que lo dejé pasar. Intenté convencerme una y otra vez. Cuando mi tía llegó, le platiqué lo sucedido. Ella no le tomó importancia. Tal vez pensó que le estaba mintiendo. Aún así escuché cómo revisaba que todo estuviera en su lugar. Supongo que pensó que alguien se había metido a robar. Esa ocasión no fue la única vez que vi a esa mujer. La próxima fue cuando me estaba bañando. Afuera de la casa, en el patio trasero, mi tía tenía una enorme pila llena de agua. Normalmente solíamos bañarnos ahí. Yo siempre lo hacía con una bata delgada puesta. Como era de noche, solía bañarme con la luz apagada. Esto más que nada por discreción. Me estaba lavando el cabello cuando noté un bulto entre las plantas de mi tía. Parecía ser una persona de pie. Rápidamente me alarmé. Pensé que alguien había entrado.
La silueta no se movía, simplemente estaba estática, como si mirara a mi dirección. Por el cabello largo me di cuenta de que era una mujer. Llamé el nombre de mi tía pensando que era ella, pero no hubo respuesta. Después me di cuenta de la postura. Estaba un poco torcida, como la mujer que había visto hace unos días. Sentí que un escalofrío me recorrió los hombros. Rápidamente terminé de lavarme el pelo y regresé a la casa. Por alguna razón me agité. Sentía que mi corazón latía muy fuerte. Me entré a la cocina, diciéndole a mi tía que había alguien en su jardín. Ella se puso de pie y salió. Yo la seguí. Encendió la luz y también iluminó con una lámpara de mano. Una vez más, el patio estaba vacío. Me regañó diciendo que dejara de inventar cosas. No era para nada divertido. Además de que no había manera de que alguien hubiera entrado. Para hacerlo tenían que pasar directamente por la sala, y ella estuvo ahí todo el rato. Mi tía volvió a la cocina. Yo me quedé viendo en dirección a las plantas por un buen rato. Me daba miedo quedarme sola. Siempre que ella me pedía que la acompañara, lo hacía. Incluso muchas veces era yo quien tomaba la iniciativa. Una madrugada, sentí como si alguien me movía el hombro. Me desperté algo adormecida. Era mi tía. Había entrado a mi cuarto. Asustada le pregunté qué pasaba. Ella en tono serio me dijo que si por casualidad no era yo quien estaba cantando. Algo confundida le respondí que no, había estado dormida. La mujer se me quedó viendo. Supongo que pensó que le estaba mintiendo. Después me confesó que había escuchado la voz de una mujer. La había despertado. El sonido venía de la cocina. Se puso de pie y encendió la luz, pero no había nada. Fue por eso que se acercó a preguntarme. Yo era la única en la casa además de ella. Estaba a punto de decir algo cuando lo escuché. Alguien estaba cantando. Y sí, era la voz de una mujer. El sonido parecía venir de la habitación de mi tía. Ambas nos miramos. Pude notar el miedo en sus ojos. Ninguna de las dos quería salir del cuarto. Estábamos aterradas. Lo que escuchábamos nos parecía imposible. No había nadie más en la casa. Me tomó de la mano y me pidió que la acompañara. El canto seguía. Era tan claro que incluso al recordarlo me dan escalofríos. Nos acercamos a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Pensé que mi tía entraría, pero para mi sorpresa, tomó la manija y la cerró de golpe. De repente la voz guardó silencio. Ella rápidamente buscó la Biblia que estaba en la sala y su rosario. Ambas volvimos al cuarto y nos encerramos. Comenzamos a rezar. Yo repetía todo lo que mi tía decía. Podía ver cómo sus manos temblaban. Afortunadamente no volvimos a escuchar nada en toda la noche. Cuando nos acostamos, mi tía me persinó y me pidió que hiciera lo mismo con ella. Lo primero que hizo al día siguiente fue ir a la iglesia. Yo la acompañé. Habló con el cura de lo que había pasado. Al final le dio un frasco grande de agua bendita para que rociara en toda la casa. Lo hacía hasta 3 veces por día, mientras repetía el Padre Nuestro en voz alta. Las apariciones se detuvieron. Sentía que la vibra de la casa mejoró un montón. Una tarde, platicando con mi tía, le pregunté si tenía alguna idea de quién podía ser aquella mujer. Ella no lo sabía. De hecho, nunca había pasado nada así en la casa. Era la primera vez. Yo me quedé con muchas dudas. Me pregunto si era ella quien me dejaba las flores por la mañana. Antes de acostarme siempre rezaba pidiendo por su descanso. De vez en cuando creía verla de reojo, justo en una esquina de mi habitación. Pero cuando giraba el rostro, simplemente desaparecía. Buenas noches, comunidad. Antes de terminar, les quiero decir que este video fue muy especial para mí. Primero que nada porque estamos celebrando los 50,000 seguidores. Esta cifra para mí significa el cielo. Muchísimas gracias. Estas historias van dedicadas a mi abuelita, que en paz descanse. De hecho,
Ella fue mi inspiración para abrir este canal. Vivía en un pueblo muy pequeño al sur de México. Ella siempre me contaba ese tipo de relatos. Recuerdo que solía irme a su casa a dormir, y después que terminaba su novela de las 9, me empezaba a narrar historias de miedo. Ya va para 2 años de su partida, y la recuerdo como el primer día, siempre contenta y risueña. Hoy de cierta manera sentí que estuvo conmigo de nuevo. Espero que esta entrega les haya gustado, huéspedes. Y si fue así, por favor no duden en dejarme sus opiniones. Esto me ayuda mucho a crecer y traer mejor contenido para ustedes. Una vez más, gracias por los 50,000 seguidores. Aún no me la puedo creer. Francamente, no pensé que lo íbamos a lograr tan rápido. Les tengo varias sorpresas, así que estén al pendiente. Me siento muy agradecido por esta bonita comunidad que estamos formando. Ustedes son maravillosos. Les mando un enorme abrazo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.